Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de Viernes de Emprendimiento, un espacio que abrimos en el Grupo Innovate para hablar de emprendimiento, para hablar de innovación, eh, para conocer lo que está sucediendo en el ecosistema y también en la universidad, las iniciativas de los estudiantes, investigadores e innovadores de la comunidad académica. Entonces, bienvenidos todos en la sala. Bienvenidos a nuestros invitados también. Para hoy tenemos una charla práctica bien interesante sobre innovación, sobre gestión de la innovación en empresas tecnológicas. Un caso específico que ya les cuento. Entonces, pues primero que todo, saludar al profesor Alfonso Herrera, el director del Grupo Innovate, que ya se encuentra aquí en la sala. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por darme la palabra, Fernando. Y saludos también y agradecimientos a la persona que nos va a dictar la charla. ¿Quién es? Bueno, pues hoy tenemos al equipo de innovación de la empresa Inalambre Internacional. Tenemos allí a Diana Kwan y a su equipo de trabajo, que ya nos van a presentar a Shirley Sierra y a Jennifer Vargas más al detalle. Entonces, ellos son profesor Alfonso. Muchas gracias. Bienvenida, Diana, y tu equipo, y muchas gracias en nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional y en nombre del Grupo Innovate. Muchas gracias por el tiempo, por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Muchas gracias y esperando que eso nos sirva a todos los emprendedores que hoy estamos acá. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Y al resto de participantes, agradecerles también su participación, invitarlos a que nos sigan acompañando, a que se dejen también acompañar por, por Innovate para que podamos ayudarles en hacer realidad los sueños de emprender. Bienvenida nuevamente, Diana, y a todos. Gracias, Fernando. Muchas gracias, profesor. Pues a ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues profesor. yo aprovecho de Sí. una vez a presentarles a Diana Kwan. Diana es gerente o directora de innovación de la empresa Inalambria. Nos propuso, nos trae hoy la charla Descubriendo la masiva de la comunicación instantánea. Y alrededor de esta charla, pues también unas prácticas que nos ayudarán a entender la manera de gestionar la innovación de empresas. Entonces, pues el equipo es Diana Kwan, Shirley Sierra y Jennifer Vargas. Yo quiero, antes de continuar, saludar al profesor Agustín Vélez para que nos cuente un poco más sobre la empresa Inalambre Internacional. Por medio de Agustín es que hoy tenemos a Diana y el equipo de innovación de la empresa. Entonces, pues, muchas gracias por ese contacto y ese aporte, profesor Agustín Vélez. No, señor. Con el mayor gusto, gracias a ustedes, a Innovate, por permitirnos participar en este espacio. Los agradecimos somos nosotros, es todo lo contrario. Inalambria es una empresa pues, mediana de base tecnológica que arrancó sobre la base de unas tesis o un trabajo de grado de un par de estudiantes de los Andes, Carlos Sierra y Diego Bernal, a quienes yo conocía y serví como de inversionista ángel en su momento. El objetivo de Inalambria general es la explotación económica de las TICs y específicamente en el campo de la comunicación instantánea y la comunicación masiva instantánea. En este negocio que se caracteriza por
la velocidad con que ocurren los eventos, la velocidad del cambio tecnológico es muy alta. Yo uso la frase de que en este negocio el largo plazo es año y medio. Tiene que ser, las empresas tienen que estar constantemente censando el mercado e innovando. Nosotros hicimos nuestra primera gran innovación unos 7 años, ya en los primeros años fueron, sí, antes más o menos, para decirlo, de alguna manera, fue la adopción de la mensajería instantánea de SMS para ser utilizada como alertas automáticas para prevención del fraude, sanciones no presenciales en los bancos. ¿Sí? Hoy día, en esa época, era hace 14 años, por allá ya, fuimos los primeros que hicimos eso en América Latina. Como curiosidad, los bancos colombianos, yo en ese momento, y por muchos años he estado en la junta directiva de un banco, hasta hace como 4 años, y pues uno conocía el lenguaje bancario y las necesidades y eso nos facilitó esta aproximación. Pero lo interesante fue que los bancos colombianos no tuvieron la capacidad o no entendieron o no pudimos explicarle de qué se trataba y lo hicimos, eso sí, con un banco internacional. De ahí en adelante hemos ido cada tanto sacando nuevos productos, formas de suministrar servicios a través de redes móviles mediante el celular y mediante mensajería de texto. Hoy día uno puede entregar documentos, entregar facturas electrónicas, hacer muchas cosas con esta tecnología que, si bien es antigua y se le ha decretado la muerte varias veces, está vigente y viviendo. En los últimos 2 años hemos estado trabajando, año y medio, pues, proyectos a 2 años, hemos estado trabajando en la construcción de una nueva plataforma de mensajería instantánea que nos va a permitir el uso distinto de diferentes canales de comunicación según las preferencias de los usuarios. Y yo creo que esto más o menos resume un poco tenemos una empresa hermana que está establecida en Cambridge, Massachusetts, que se llama Túnel. Inalambria se dedica a ayudar a las empresas a comunicarse con sus usuarios finales, ¿sí? A los bancos con sus consumidores financieros, a las empresas, a las EPS con sus usuarios de servicios de salud, a las empresas de servicios públicos con sus usuarios de servicios públicos. Este túnel, el objetivo es facilitar la comunicación de las empresas con su cadena ampliada de valor, es decir, con sus proveedores y con otras empresas. El enfoque es empresas con empresas, pero ambos estamos metidos en el mismo negocio que es comunicación instantánea. Yo creo que con esto pues tenemos un resumen de lo que es Inalambria. Hoy somos casi 50 personas trabajando. Tenemos, que esto es muy importante, yo vivo muy orgulloso, que tenemos una unidad de innovación reconocida por Conciencia, lo cual nos ha brindado la flexibilidad para tomar iniciativas nosotros mismos y hacer proyectos y tener acceso a todos estos beneficios que tiene la política de innovación del país, como los beneficios fiscales de exenciones tributarias por inversión en innovación. En el pasado hacíamos muchos proyectos conjuntos con las universidades, básicamente con la Universidad de los Andes. Hicimos varios proyectos, nosotros apalancándonos en la universidad como una empresa especializada en estos temas, pero hoy día tenemos un ancho de banda superior y si bien seguimos en relación estrecha con el mundo académico, porque para nosotros es fundamental, ya tenemos un margen más amplio de acción. Con esto cierro la presentación. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias, profesor Agustín, muy interesante, muy Una, interesante. una notica antes Alfonso. de, sí, Claro que sí, profesor. sí, antes de darle la palabra a Inalambre a nuestros invitados, hacer un comentario y es que Innovate viene desarrollando durante hace algunos meses una innovación abierta participan varias facultades, donde está Innovate, por supuesto, de la Facultad de Ingeniería, y también está Medicina, está Veterinaria, está la sede, y por parte de la universidad, y también está Indumil, está varias empresas del sector defensa, y algunas empresas de afuera y unos proveedores haciendo innovación abierta para el desarrollo de ventiladores. Tenemos 3 iniciativas de ventiladores, eh, de tal manera que para invitarlos, no solamente a ustedes, sino a los emprendedores, de pronto para que asistan. Estamos buscando inversionistas, porque hay dos emprendedores que requieren inversionistas, de tal manera, Agustín, que si yo te voy a llamar más tarde a ver cómo hacemos eso, Okay. pero si podemos ahora, nos reunimos todos los jueves, ayer hicimos la séptima reunión, la semana entrante haremos la octava, y tenemos iniciativas, 3 ventiladores y un ingeniero que está desarrollando unos cojincitos también asociado con el tema del COVID. Entonces ahí podemos seguir haciendo redes y podemos seguir creciendo. Entonces yo me voy a comunicar con Agustín, el profesor Hernán, que también nos está acompañando, sabe también del tema que estamos conversando. Y, y también para que los emprendedores, nosotros queremos conformar este grupo de financiadores, ¿no? Estamos en eso, estamos en esos contactos. Entonces, para que por favor Fernando los invite también a esas reuniones, particularmente cuando hagamos esa sesión de financiamiento, a ver que todos podamos participar y seguir conociendo y creciendo y aprendiendo y ante todo creciendo con nuestros emprendimientos. Muchas gracias. Ahora sí los dejo. Muchas gracias, profesor Alfonso. Sí, pues para todos y para contarles que en esta semana que estuvimos hablando con Diana, le estuve yo contando todo lo que el grupo Innovate hace. La gestión de la innovación se hace con los demás, con las redes, con las empresas, con las otras universidades, eh, y, lo, y el hito más importante es llevar esas innovaciones al mercado, ¿no? Me interesó pues el concepto que el profesor Agustín Vélez nos propone de lo que hace Inalambria, la explotación comercial de las TICs. Es bastante amplio y muy interesante. Pues quería anotar eso y ya, pues ahora sí darles la palabra a Diana, a Shirley y, y a Jennifer, disculpen, para que nos cuenten lo que tienen ustedes preparados para hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo les pido por favor que me hagan un gesto y me cuenten si me están escuchando bien. ¿A ese volumen estamos bien? Ok, vale, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al profesor Alfonso Herrera y al profesor Fernando Bernal por esta invitación. Efectivamente, y tal como lo dijo ahorita Agustín, el dueño fundador de nuestra compañía, pues somos una compañía al servicio del país. El día de hoy de esta compañía los acompañamos de manera presencial y vamos a estar facilitando este espacio de compartir y de transferencia de conocimiento. Jennifer Vargas. Jennifer es en este momento la consultora de diseño de producto de Inalambria Internacional, está encabezando pues esta parte de, digamos que dándole línea al equipo de desarrollo, y nos acompaña también Shirley Sierra. Shirley nos está facilitando varios apoyos desde el punto de vista de investigación. Ustedes saben que en este mundo tenemos que unir las necesidades de los clientes con las posibilidades tecnológicas y todo esto enmarcarlo dentro de un modelo de negocio funcional para las compañías y las sociedades. Entonces aquí nos acompaña el equipo va a estar también conversando con nosotros y facilitando diferentes partes de este ejercicio.
Entonces, bueno, nosotros, simplemente para complementar lo que nos comentaba ahorita el profesor Alfonso Herrera frente a las posibilidades de contribución entre la empresa y la academia, y también pues en función del COVID, queríamos contarles que con nuestra empresa hermana Túnel tenemos efectivamente unos apoyos a todo este tema de pandemia, pues a nivel, digamos que nacional. Estamos trabajando con la Alcaldía de Barranquilla, con Cosalud, con el Hospital San Rafael de Girardot, con BBVA, Texaco, EasyTaxi, con varias entidades ahorita facilitando, digamos que soluciones, pues varias de esas de cara al tema COVID con nuestra empresa hermana Túnel. Y para cerrar, pues también queríamos contarles que tenemos un semillero de innovación donde pueden ustedes postular nuevos talentos, especialmente en áreas de ingeniería que estén interesados en vincularse a nuestro equipo Inalambria. Entonces, siempre estamos muy abiertos, ¿vale? Yo por ahora voy a pasar entonces a proyectar desde mi pantalla. Me cuentan, por favor, si están observando mi pantalla, por favor. Aún no. Yo te cuento, ahí ya está cargando. Perfecto. Cuéntenme, por favor, cuando vean unas... Listo, ya la tenemos. Una diapositivas en azul. Listo. Bueno, nuestro tema de hoy, vamos a descubrir juntos aquí quienes estamos el día de hoy presentes en este muy interesante espacio de emprendimiento y transferencia de conocimiento, el futuro de la comunicación instantánea para el mundo, para Colombia y para los negocios de cada uno de nosotros. Entonces, para eso les vamos a proponer iniciar, de hecho, con un ejercicio exploratorio. A nosotros nos encanta bandearnos entre la teoría y la práctica, así que vamos a hablar primero que todo, pues son basados en este ejercicio sobre cómo se gestionan actualmente las comunicaciones con nuestros clientes y usuarios, ¿no? Comunicaciones de entrada y de salida. Luego les vamos a comentar sobre los 3 ejes fundamentales de innovación y cómo nosotros construimos nuevos negocios y nuevas ofertas de valor en Inalambria. Les compartiremos parte del trasfondo investigativo de ese proceso, cómo comprendemos a los clientes, a los mercados, la competencia. Y finalmente, vamos a nombrar algunas macrotendencias que todos nosotros, independiente del negocio en el que estemos, tenemos que estar monitoreando permanentemente ahorita, cómo eso se adapta obviamente al negocio de la comunicación y cómo nos ha alimentado en estos procesos de innovación interna. Entonces, para eso yo le voy a dar en este momento la palabra a Shirley Sierra. Hola a todos, mucho gusto. Como ya lo nombró Diana, yo soy Shirley Sierra y hago parte del equipo de innovación, específicamente en la parte de investigación. Entonces, hoy les queremos hablar un poco de cómo estamos trabajando el tema de investigación en nuestros nuevos proyectos y, como ya lo comentó, vamos a empezar con un pequeño ejercicio exploratorio. Lo que queremos empezar es entendiendo actualmente cómo estamos comunicándonos hoy nuestras empresas. Entonces, voy a empezar enviándoles un link por el chat para que, por favor, puedan visitar y empezar el ejercicio. Entonces me comentan, ya lo mandé por el chat, me comentan si ya les llegó. A ver. Sí, dice, sí, ya llegó. Está. Porfa, entren en el link y vamos a empezar a contestar algunas preguntas que nos van a aparecer. Entonces los invito a todos a que le hagan el link, ahí cliquen el link e iniciemos entonces el ejercicio que tenemos planteado. En estos momentos pues están ingresando, aquí lo que vamos entonces a ver, entender un poquito cómo lo están haciendo, cómo están enviando la información. Primero va a ser el primer capítulo y el segundo capítulo es entender un poco cómo se están comunicando con sus clientes. Listo, si quieren pueden de pronto ir respondiendo a los que ya lo van respondiendo en el chat. Aquí internamente pues tenemos un chat precisamente en la conferencia, si nos pueden mandar una señal, ¿no? Nos pueden levantar la mano, hacernos un gesto y contarnos si están en este momento dentro de la herramienta que les compartimos y si hasta el momento les ha funcionado bien, están respondiendo las preguntas.
Sí, sí la están respondiendo. Aquí Vale, tenemos Diana. por ahora 22 Sí, asistentes en la invitamos conversación. Ahí estamos, estoy a adentro, nuestros- José Beltrán, Jonathan Camilo Villota, listo. Gracias. Gracias por irnos confirmando. Bueno, esta herramienta, mientras ustedes van, digamos que surtiendo las preguntas, no son más de 7, ¿verdad? Estamos siendo breves. Es una de muchas alternativas con las que uno puede empezar a hacer un sondeo rápido y una indagación de cómo ven los diferentes públicos objetivos. Un tema de estudio, en este caso para nosotros, pues es el tema de la comunicación. Para ustedes podrá ser algo mucho más acotado a sus propios negocios. Yo le voy a pasar la proyección a Shirley para que ella nos muestre ahora en unos minutos el resultado que nos arrojan. El resultado que nos arroja esta encuesta. Levántenos la mano los primeros 3 que terminaron. Ok. Nos dicen por ahora que tenemos cuántas respuestas allá. Participantes promedio. Ah, ok, mira, ya estamos varios. 11 personas. Algunos ingresaron, pero no han respondido. Bueno, les vamos a dar unos minuticos más para que puedan responder. Listo. Listo. Entonces, muchas gracias por responder. Vamos entonces a ver qué fue el resultado final. Miren que empezamos entonces las preguntas que hacían referencia al medio por el cual enviábamos información a nuestros clientes. Miren qué interesante que el 45% hace los envíos de información a través de WhatsApp. Hay un 18% que lo hace por email y en tercer lugar estaría por llamadas. Cuando vamos a ver entonces el tema de cuál red prefieren, YouTube viene siendo la red, digamos, más utilizada para el envío de información a los clientes. Y el mayor reto que se ha venido presentando ha sido el responder a los clientes en tiempo real. En cuanto a recepción de información, no alcanzaron a respondernos las preguntas. Ok. No se preocupen. Bueno, este es un primer ejercicio. ¿Qué buscábamos con esta dinámica? Entonces, varias reflexiones. Una primera reflexión es de la investigación de mercados y consecución de información. ¿Es fácil o difícil para un emprendedor o incluso para una empresa consolidada buscando identificar nuevas ofertas de valor, spin-offs, nuevos modelos de negocio y indagar información oportuna, adecuada, acotada, representativa de un mercado? No tanto, ¿no? No tanto, y por eso es que hay gente que, así como nosotros nos dedicamos a la explotación, ¿cómo es? La explotación de las TICs en nuestro modelo de negocio, otros se dedican a la explotación de la dificultad de conseguir información de mercado. Entonces, esto pues de un lado para que veamos cómo los ejercicios de investigación que vamos a postular ahorita en nuestra charla son ejercicios que tienen que fundamentarse en todas unas metodologías y adaptarse, ¿no?, a nuestra colombianidad, a nuestro entorno local, a los afanes y afugias de aquellos a quienes vamos a tratar de levantar información. Entonces, pues, un puntico ahí a favor de las metodologías que vamos a estar observando ahorita enseguida. El segundo punto de reflexión que queríamos como vivenciar y que no fuera algo teórico que les transmitimos a ustedes, sino algo que ustedes mismos vivieran, es que no son las mismas preocupaciones las que tenemos cuando vamos a comunicarnos en salida, es decir, cuando vamos a hacer envío de información a nuestros usuarios o clientes, tal vez no son las mismas preocupaciones que tenemos en el camino de entrada de la información, ¿no? Entonces, ustedes mismos cuando estaban respondiendo estas preguntas, de pronto decían, bueno, cuando yo me voy a contactar con mis clientes, aquí nos dijeron, WhatsApp era lo preferido en el caso de este público objetivo, en este público de 22 personas que estamos conectadas,
seguido de mail, seguido de la llamada. Eso fue lo que pensamos de cara a comunicarnos hacia afuera. Posiblemente estábamos pensando en hacer algo de mercadeo, posiblemente estábamos pensando en invitarlos a eventos, posiblemente estábamos pensando en hacer llegar promos, en hacer llegar links, piezas publicitarias, etcétera, o existe otro camino, ¿no? Donde posiblemente estábamos pensando era en comunicarnos uno a uno, comunicarnos en ambas direcciones. Y estos dos tipos de comunicación, si ustedes se dan cuenta, de fondo tienen objetivos diferentes, ¿no? Una es la comunicación masiva, cuando yo envío hacia afuera, ya sea promo, digamos que información relevante en una única vía para mi audiencia, muy diferente del objetivo de generar una conversación uno a uno, donde yo puedo entender cuáles son esas dolencias, qué es lo que le está doliendo en ese momento a uno o varios usuarios en particular. Entonces, vamos a ver si ya nos respondieron la siguiente parte de las preguntas. Como, ¿por qué medio recibo? Listo, Shirley, cuéntanos qué dijeron los jugadores aquí de esta herramienta frente a la recepción de mensajes. Listo, entonces frente a la recepción de mensajes, nuevamente WhatsApp viene siendo, digamos que una aplicación importante para comunicarse con los clientes, porque también es por donde reciben la mayor solicitud de sus clientes y sus usuarios. Acá, cuando entonces pasamos a ver por cuál red me contactan con mayor frecuencia mis clientes y usuarios, llama mucho la atención que a pesar que pusimos Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, gana otras. Acá no sé si nos gustaría de pronto conocer un poquito más qué otra red utilizan para que sus clientes los contacten. Y finalmente, miren lo interesante con lo que decía Diana, que al principio vimos que nosotros usamos WhatsApp para hablar con nuestros clientes, nuestros clientes nos hablan por WhatsApp, pero como cliente nosotros estamos prefiriendo recibir a través de correo electrónico la información para nuestra empresa, y WhatsApp sí viene siendo como el segundo canal, digamos, preferido para recibir la información. Bueno, de la mano con la pregunta que nos hizo Shirley ahorita, me gustaría abrirle los micrófonos a aquellas personas a aquellas 7 personas, ¿no? Que nos dijeron ¿qué otras redes utilizan ustedes con frecuencia por las cuales, más bien, utilizan sus clientes con frecuencia para contactarlos? Eso nos parece muy interesante. ¿Jairo? Quisiera comentar, Jairo. Es que yo uso mucho mi página web y la tienda online que tengo. Entonces, la mayoría de mis clientes pues llegan a la página, pues la página está llena de contenido y pues la página es una página de Wix muy corriente, ya es una herramienta muy conocida. El sistema de chat y de mensajes interno y afiliarse a grupos y esas cosas es lo que más se mueve, más que en mis redes sociales. Ok. Entonces, y el trabajo mío es por el área de educación. Ok, entonces por tu lado es página web, era el que más se movía. ¿En qué vía? ¿Como emisor o como receptor de la información? No, como receptor. Como receptor. Super. Como receptor. Por ahí vi que alguien nos puso en el chat, por ejemplo, Telegram. ¿Qué otros medios o vimos ahí, sobre todo en esa pregunta de redes, que fue un poco, de pronto ustedes se querían referir, era medios, no tanto a redes, pero sí nos interesa mucho saber qué otras respuestas vieron ahí en ese otros. Si alguien más se anima. Pues yo quiero contarles que uno de los canales, no sé si es red o es plataforma o es un medio, pero por ejemplo, Mercado Libre es uno de los canales por donde yo tengo la oferta de productos. Entonces, por ese medio recibo una gran cantidad de solicitudes o de comunicaciones. Claro. Ok. Perfecto. Página web y Mercado Libre, perfecto. Y ahí ya estábamos tratando de ver cómo se pueden utilizar en ambas vías. Muy, muy interesante. Bueno, y finalmente,
casi que aquí el postulado que yo les estaba dando justo antes de ver estos resultados efectivamente se cumplió. No es la misma priorización la que damos a los canales de salida que la que le damos a los canales de entrada o a los medios, ¿no? No son solo medios / canales. De ahí también la importancia de, si quisiéramos ser holísticos, un poco tratar de contemplar varias opciones, ¿no? Entonces, voy a pedirle a Shirley que me regale otra vez la posibilidad de presentar. Muchas gracias, Shirley. Y, por favor, me confirman cuando estemos de vuelta en la presentación. Ya. Listo. Entonces, retomando. ¿Cuál es el eje en el cual nos necesitamos mover a la hora de innovar? En este negocio de la comunicación o en cualquier otro. Y en particular en Inalambria, pues nos hacemos 3 preguntas. Tratamos de llegar primero que todo a la intersección entre lo que es deseable, lo que es viable, lo que es factible. Es decir, conjugamos el punto de vista del mercado con las capacidades tecnológicas que tenemos y digamos que entregamos esa propuesta de valor de una forma financieramente sustentable para que esto sea un modelo de negocio sólido, ¿no? Pero me gustaría como que veamos a lo largo de esta conversación cómo esa tercera pregunta, ¿sí?, que está a la izquierda, pues se responde una vez tengamos unas muy buenas respuestas a las 2 preguntas de la derecha, ¿sí? Y es si estamos resolviendo un problema digno de resolver y si podemos implementarlo técnica y operativamente de una forma pues diferenciada. Y si se dan cuenta, lo que estuvimos buscando con este ejercicio fue precisamente eso. Fue un poco cuestionarnos desde la experiencia, ¿no? Con un ejercicio vivido, si ese problema que nosotros estamos resolviendo de la comunicación es digno de ser resuelto, ¿no? Es digno de ocupar su tiempo en él. Y así lo hemos visto, no solamente para quienes estamos aquí en esta conversación, sino para una serie de clientes que hemos venido atendiendo en nuestros 16, ya casi 17 años de funcionamiento. Entonces yo le voy a dar la palabra ahorita a Jennifer Vargas, que nos va a comentar cómo estas 3 variables de lo deseable, lo factible y lo viable se han conjugado en nuestra historia en Inalambria para poder poner sobre la mesa pues, de los consumidores colombianos y latinoamericanos diferentes soluciones y ofertas de valor. Listo, gracias, Diani. Sí, en esta parte, digamos que les voy a contar como un poquito de historia o experiencia que hemos tenido en innovación, en Inalambra en especial, y de cómo nosotros vimos estos 3 factores y evaluamos para crear, en este caso, productos o servicios para nuestros clientes. Entonces, en el lado deseable, nosotros lo que queríamos, tuvimos una reunión con uno de los clientes porque llegó con una preocupación muy grande y nos decía que quería enviar comunicación a nivel nacional por todo Colombia, permitida que fuera en tiempo real. Entonces, es una empresa de salud y le preocupaba mucho llegar a las partes de Leticia o partes tipo Arauca, donde no era fácil como la comunicación. Entonces, en ese sentido, cuando llegó con esa información, nosotros empezamos a revisar como un poquito, pues como ustedes conocen, el cliente puede decir que necesita algo, pero realmente no es lo que necesita. Entonces, en ese sentido, empezamos a investigar un poquito más qué era lo que realmente necesitaba y empezamos como a tener como esa idea, esa conceptualización de ese deseable. Adicionalmente, nos decía que quería validar con los usuarios, con sus diferentes clientes, que la información que le estaba dando, el servicio que estaba prestando, si era el correcto o si tenía que haber alguna mejora. Entonces, para esto nosotros hicimos muchas entrevistas con este cliente en específico. Una vez recogía la información, empezamos a hacer la parte viable. En ese caso, ya teniendo esa información del cliente, el deseable, empezamos a revisar con otros clientes si tenían ese mismo dolor. Entonces, varios de nuestros clientes internamente, incluso hicimos varios tipos de testeo, uno con clientes internos y uno con clientes potenciales, en donde vimos que tenían ese mismo dolor en que querían hacer un envío y crear diferentes tipos de formatos para poder comunicarle a sus clientes, que tenía el plus de que fuera ojalá nacional o a otros
internacional, pero que todos tenían más que todo esa dolencia de poder enviar documentación o ciertos formatos a sus clientes. Y también tenían un problema muy particular, y es que, como todos conocemos, todos manejamos un lenguaje coloquial bastante diferente. Entonces, cuando uno le preguntaba a una persona que si se sintió bien atendida y le daba la opción de si sí o si le daba la opción si no, la persona no nos contestaba sí o no, sino contestaba sí, muchísimas gracias por toda la atención que ustedes me han prestado, o a veces decían no y te contaban una historia gigante, o a veces ni siquiera te respondían directamente sí o no, sino te contextualizaban de otra forma ese sí y no. Entonces, ahí vimos que necesitamos, vimos una opción muy viable de poder como entender ese lenguaje coloquial para nuestros clientes y dárselo de una forma muy fácil, de que el cliente lo que quería decir era sí, el cliente lo que quería decir era no. Y esas hipótesis las empezamos a confirmar con diferentes tests que hicimos, que fue en diferentes entrevistas con varios clientes internos y externos. Cuando teníamos toda esa información recolectada, lo que hicimos fue empezar a buscar soluciones. En este caso, creamos 2 productos o servicios diferentes. Entonces, creamos un producto que genera diferentes tipos de documentos, los acorta en un solo link y los envía a través, en este caso, pues nuestro core es mensajería de texto, entonces lo enviamos a través de mensajería de texto. Así cubríamos la habilidad de que todos nuestros clientes se puedan comunicar con sus propios usuarios, enviando diferentes documentos, y le podía llegar esa información a nivel general en tiempo real. El otro producto que también desarrollamos es un producto de un flujo de comunicación, coloquialmente hablando, es un chatbot, en donde implementamos una inteligencia artificial para poder entender el lenguaje coloquial de los usuarios finales y poder decirle a nuestros clientes, mire, su cliente, su usuario final, lo que quería comunicar cuando usted le preguntaba si su atención fue prestada, fue buena o mala, quería decir sí, quería decir no. Estos 2 productos actualmente los estamos manejando en la empresa, han sido muy llamativos y les ha parecido que han cubierto todo ese deseable que al principio, esos dolores que tenía justamente nuestros clientes, que ahí fue una forma como lo resolvimos, como decía Diani en la anterior diapositiva. Estos 2 productos fueron dignos de poder desarrollar ese deseo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda sobre este deseo viable o factibilidad o en lo que les conté. Si no, seguimos. Listo. Bueno, yo solo quisiera complementar a Jennifer contándoles que uno explora estas alternativas y no sé, si yo me quedara con las primeras 2 frases, por ejemplo, envío de comunicaciones a mis clientes en todo Colombia en tiempo real, solo con esa frase, si fuera simplemente envío, yo no tendría que darme la tarea de resolver todas estas inquietudes y todos estos dolores que nos acaba de describir Jennifer. Porque si yo solo quisiera enviar comunicaciones a todos mis clientes en toda Colombia en tiempo real, la mejor opción es la que nos describió Agustina al comienzo de esta charla. Es el SMS, mensaje nativo. ¿Por qué? Porque no necesita internet, porque usted no depende de los datos de su cliente, porque usted no depende de que el celular sea inteligente, perfectamente le puede hacer llegar el mensaje con una flecha, porque llega hasta el último rincón de Colombia. O sea, tan es así que hubo bancos que se dedicaron a desarrollar, por ejemplo, sistemas de pago basados en el SMS precisamente. Entonces, no sé, por ejemplo, DaviPlata, no sé si se sabe la historia de cómo se desarrolló DaviPlata, ¿sí? Que fue el primer banco que empezó a hacer transacciones sin tarjeta de crédito. Sí, qué pena, con personas no bancarizadas, ni siquiera era un tema de tarjeta, era un tema de no bancarización. Entonces, todas estas historias parten tal cual de una necesidad y de una manera muy acotada de resolver esa necesidad puntual. Ahora, cuando Jennifer nos dice, mira, es que no solamente deseaban enviar comunicaciones, deseaban también recibirlas, ¿sí? Y además de todo, validar con los usuarios la atención prestada. Ahí ya estamos hablando de un desarrollo de doble vía, donde un SMS, claro que yo puedo enviar un SMS de doble vía, ¿no? Pues puedo devolvérselo, ¿no? A quien me lo emite, sistemas que se han utilizado, por ejemplo, en todos estos concursos de televisión, donde uno vota por el artista que más le gustó, etcétera. Pero cuando se trata de hacer una conversación, yo no le puedo, digamos que transferir ese costo
a quién va a responderme el mensaje, porque entonces pues no vamos a poder sostener una conversación enriquecida, ¿no? Si le va a salir muy costoso a quien me responde, pues no me va a responder nada. Y ahí empiezan a derivarse todos estos nuevos mecanismos de comunicación, tal cual pues el chatbot, por ejemplo. Ahora, en un mundo donde ahora todos tenemos chatbot y ahorita nuestro participante anterior nos decía, oiga, yo tengo una página web y en la que tengo mi chatbot, ¿no? Para atender personas. ¿Cómo nos diferenciamos de cara a un chatbot? A mí me encanta cuando Jennifer ahorita resalta el tema de inteligencia artificial y es, claro, si todos tenemos chatbots, pues el chatbot diferenciado va a ser aquel que tenga una, no sé, más capas de inteligencia artificial o mayor capacidad de entendimiento del lenguaje cotidiano de los colombianos en un país en el que muy poca gente te va a responder, como decía Jennifer, un sí o un no de tajo, donde te pueden responder perfectamente en el sistema por afán un ni, un so, y dime eso como lo lee la inteligencia, y ni hablar de todas esas frases que nos comentaba Jennifer. Entonces, creo que nos ha caracterizado muy bien el tipo de derroteros que enfrentamos aquí en el equipo de innovación. Solo para acotar, no sé si alguno se quedó con alguna duda o simplemente les confirmo, pues los dos productos de los que estábamos hablando son efectivamente nuestro chatbot Inalambria y SMX, un producto con el cual podemos además hacer envío de URLs, lo que nos permite pues prácticamente aplicar cualquier tipo de solución pues montada sobre internet para otro tipo pues de necesidades. Entonces, si no hay más dudas en esta parte, voy a... Gracias. Diana, yo sí quería decirte, pues bueno, invitarlos a todos a que participemos por el chat. Por allí yo pedí la palabra, todos para que participemos. Yo quería pues como para, digamos, la actividad clave que hay que hacer allí para identificar estas cosas es lo que tú decías, de quedarse un poco más en la identificación de qué es lo que el cliente está pensando, lo que el cliente está diciendo, para empezar a clasificar esas intenciones, ¿no? Esas sensibilidades. Tal cual. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Tal cual. Sí, a veces, digamos, en mi experiencia, los clientes te pueden decir que ellos no tienen cómo saber la información del cliente y lo que quieren decir es que necesitan un mejor canal de comunicación. Hay que leer, como tú dices, entre líneas, Fernando, al cliente. ¿Y cómo se hace eso? Es en entrevistas, o sea, entrevistas, práctica y tratar de como ir un poquito más a fondo, porque a veces el problema parece superficial, pero es realmente mucho más allá de lo que uno puede percibir. Perfecto, muchas gracias. Sí, tal cual lo acaba de escribir Jennifer. Bueno, Un comentario. sigue, Como por favor. ustedes podrán observar, en Inalambria ponemos un énfasis enorme en el mercado, ¿sí? Innovar en función del mercado. Y traigo a colación esto, no sé si algún día lo mencioné, a las palabras del doctor Eduardo Posada de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia en una conferencia no hace mucho tiempo, donde comentaba que en Colombia hay muchísimos productos creados. Sí, aquí tenemos una creatividad enorme para el diseño de productos y soluciones, pero muchísimas dificultades en llevarlos al mercado. Entonces, tenemos muchos productos potenciales, pero muy pocos en el mercado. Eso sí que es cierto, Agus. De hecho, no solamente, bueno, en muchas industrias, ¿no? Además de la nuestra, de hecho. Bueno, para setearnos un poquito más en cómo ha evolucionado esa comunicación, porque si vamos a hablar del futuro, pues no podemos desconocer nuestra historia. Le doy la palabra, por favor, a Shirley para que nos ponga un poco en contexto. Listo, entonces, como lo dijo Diana, vamos ahorita a empezar a hablar un poco sobre cómo hacemos todo el proceso de investigación y entendimiento de mercado, poniendo principalmente al cliente, pero para poder entender cuál ha sido el papel tan importante que digamos que tiene Inalambria frente a la evolución de comunicación acá en Colombia, quisimos empezar mostrándoles así como a grosso modo cómo ha sido la evolución en el mundo versus Colombia. Entonces lo que están viendo acá en las fechas de arriba ha sido las fechas de los inventos y de la evolución de la comunicación. Entonces, digamos, empezamos a ver que en 1800 la comunicación se hacía a través del telégrafo. Por ahí en 1854 empezó el tema del teléfono. Luego, hacia 1900, iniciando los 1900, empezamos a ver el tema de televisión, computador. Ya un poco a mediados empezamos a ver un poco cómo se estaba
empezando a meter el tema del internet, el primer correo, y ya en los 73 y casi en el 92 empezamos a ver cómo empieza a evolucionar el tema a través de mensajes enviados por celular. Pero si empezamos a ver y analizar la línea de abajo, que son las fechas de Colombia, hay dos cosas importantes que quiero que vean, y es la diferencia que tenemos frente a la fecha en la que llegan estos inventos a nuestro país. Más o menos, si uno empieza a promediar, estamos más o menos entre 20 años aproximadamente desde que empieza un invento en la comunicación en el mercado y llega acá a nuestro país. ¿Y dónde empieza a ser inalambre aquí relevante? Miren que en el 2004 aproximadamente, eso ya lo había dicho Agustín, pero lo volvemos a nombrar porque de verdad que es un hito muy importante para nosotros. Inalambria fue la primera empresa que logró hacer la primera alerta antifraude en Latinoamérica para transacciones no presenciales, y esto se logró en conjunto con la empresa BBVA, un banco, y para nosotros eso marcó un hito porque fue, digamos, la primera vez que se pudo hacer eso a nivel latinoamericano, y claramente pues que nosotros lo hayamos logrado ha sido muy, muy importante para la empresa. Entonces, aquí situamos un poco dónde empieza esta historia de Inalambria a ser muy relevante dentro del mercado de comunicación en nuestro país. A mí me encanta como, bueno, aquí, tal como lo dijo Shirley, setear un poco de quién ha sido Inalambria desde sus inicios y quién sigue siendo, ¿no? Entonces lo vamos a ver, estamos todo el tiempo nosotros tratando de cerrar primero esa brecha entre el mundo y Colombia y sobre todo sobrepasarla, ¿no? Y ayudar a Colombia a ir a unas velocidades, digamos, que realmente no nos distancien mucho de para dónde va el mundo, y por eso esta intención de ver para dónde van las comunicaciones. Bueno, ¿cómo logramos eso? Sin duda soportados en una muy buena investigación e entendimiento de cliente, pero sin desconocer el mercado y la competencia. Si bien nuestro eje central de hecho es el cliente, vamos en beneficio de todos ustedes, y para poderles dar un buen contexto, comenzar pues por el mercado de competencia y rematar con ese plato fuerte, capítulo principal, enfoque nuestro. Entonces, Shirley, por favor, cuéntanos desde el contexto de mercado cómo se comportan las comunicaciones hoy en día. Entonces, como lo dijo Diana, acá tenemos 3 capítulos principales donde estamos abarcando el tema de la investigación. Todas van centralizadas y van, digamos que llevan a que nosotros entendamos mejor un poco cómo está el panorama frente al cliente, y vamos a empezar viendo cómo es el contexto de mercado. Nuevamente, vamos a empezar a ver cómo está a nivel mundial y vamos a empezar a ver la comparación contra Colombia. Entonces, iniciamos viendo que el 67% de la población mundial tiene un celular. Y si empezamos a ver cómo ha sido el comportamiento, ha crecido un 2.4 frente al año anterior. Entonces, estamos viendo que el tema de personas que tengan celulares ha venido creciendo poco a poco. Ahora, ¿cuánto es la población mundial que tiene o que es usuario de Internet? Estamos viendo que el 59% es usuario de Internet. Aquí cuando hablamos de Internet no estamos hablando solamente de una herramienta tras de celular, sino independientemente que entre por celular o por computador. Miren que el 59% es una cifra que es importante, pero ahora los pongo en el contexto. Imagínense, todavía hay un 40% que todavía no tienen acceso a esta herramienta. Y por último, este dato que también es súper importante y súper relevante es, en promedio al día, la persona destina 6 horas, alrededor de 6 horas en Internet, y 50% de ellas, es decir, más o menos 3 horas, los hacen a través de un celular. Entonces, acá este número me impacta y me parece muy importante que lo tengamos en cuenta porque muestra lo importante que se está volviendo ahora, digamos, este medio para las personas aquí en su día a día. Cuando empezamos a analizar eso a nivel de Colombia, en promedio el usuario está navegando 9 horas al día. Es decir, cuando hacemos el análisis, Colombia es uno de los países donde las personas duran más tiempo navegando y conectados en Internet. Y cuando uno analiza este dato a través del teléfono celular, se hacen 5 horas. Es decir, en promedio 5 horas una persona está en Internet en su celular. Estos son datos importantes que van llamando la atención de ver cómo está comunicándose y cómo está todavía utilizando las personas el día de hoy la herramienta de Internet.
Ahora, cuando empezamos a analizar en líneas móviles, en Colombia en promedio hay 1.2 líneas móviles activas. Hay 66,28 millones de líneas móviles. Colombia es un país... Rápidamente, por cada colombiano. Es decir, hay más líneas móviles que colombianos. Eso es importante, ¿vale? Listo, sigue, Sí. por favor. Y cuando empezamos a ver el desglose cuántas tienen acceso a internet móvil, a internet en su celular, vemos que es 30.9 millones de personas. Y cuando empezamos a analizar el tema de cuántas son por demanda, que es el tema de prepago, y el tema por suscripción, que es el tema de pospago, vemos que hay una alta tendencia de personas que tienen internet por demanda, es decir, prepago. Y cuando uno ve este dato en tendencia, vemos que ha venido ganando, ha crecido a un alrededor de un 10% el tema de internet por demanda. Entonces, estos son datos también súper importantes para que podamos entender, contextualizarnos. Una acotación. Si bien es cierto, todos estos datos son correctos, sufren del problema de la maldición de los promedios. Si bien en Colombia tenemos más líneas móviles que habitantes, cuando uno las discrimina por estrato social, vemos que los estratos 1 y 2 tienen muchísimo menos líneas, muchísimo menos líneas móviles. Entonces, eso sí, simplemente para ponerle en contexto. Listo, entonces eso frente al tema del mercado. Ahora, ¿qué es otro tema súper vital para empezar a tener en cuenta en temas de entendimiento del mercado? Es el análisis que se hace a la competencia. Y desde lo que nosotros estamos planteado y hemos venido trabajando, hemos analizado las empresas, entendiendo cuál es su cobertura, el tamaño, la antigüedad, la experiencia, los casos de éxitos, en temas de sus productos, viendo qué profundidad tienen en temas de su portafolio, los servicios que ofrecen, las funcionalidades, la propuesta de valor. Y en términos de precio, pues precio, oferta, modelo de negocio. Pues aquí está súper claro que cuando uno hace estos análisis, lo que quiere ver es entender un poco qué está en estos momentos en el mercado para poder diferenciar una vez que nosotros queramos salir. Y de hecho, en este momento, cuando estábamos haciendo estos análisis, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a salir con un producto nuevo, vimos que tenemos unos diferenciales importantes. ¿Y cuál es el mayor reto que encontramos acá en el tema de competencia? Y va un poco alineado con lo que Agustín dijo al comienzo, cuando tenemos muchos productos nuevos, pero hay que saberlos mercadear, es que sabemos que tenemos un producto súper potente y el mayor reto que tenemos en este momento es construir una estrategia comercial que resalte esas diferencias de cada cliente. Es decir, no solamente es importante que tengamos unos diferenciales de producto, si no sabemos expresar esas diferencias a nuestro cliente, no estamos de verdad mostrando ni generando valor frente a nuestro cliente a la hora de que salimos al mercado. Entonces, es súper importante que la estrategia de salida al mercado vaya alineada con las diferenciales para que el cliente pueda entender por qué escogernos a nosotros y no de pronto a nuestra competencia. Y finalmente, entonces, entendiendo todo el proceso orientado al cliente, acá hay algunos pasos que estamos implementando para poder hacer esa construcción de marketing. Primero, partimos de comprender cuáles son sus necesidades, deseos y puntos de dolor, para luego diseñar una estrategia de marketing, un plan que nos permita construir relaciones sostenibles y crear deleite. Es decir, entendiendo muy bien a nuestros clientes, vamos a poder establecer ese plan que nos va a permitir no tener un cliente solo por una vez o solamente para que conozcan nuestros productos, sino crear esa relación y que podamos construir relaciones de confianza con nuestros clientes y de largo plazo. Entonces, partimos de entender a nuestro cliente para construir relaciones sostenibles a largo plazo. ¿Y cómo hacemos este entendimiento de necesidades del cliente? Actualmente estamos trabajando desde 2 fases. La primera es el tema de indagación de necesidades, que un poco también como lo logró mencionar anteriormente Jen, se hace a través de entrevistas de unos clientes seleccionados, actuales y potenciales, y también tenemos planteados unos ejercicios de conjoint para poder identificar las preferencias que estos clientes tienen frente a las características de nuestro producto.
Y el otro ejercicio, la otra fase, es un tema de validación de técnica de ventas, en donde queremos validar cómo es más fácil, no más fácil, sino cómo es la ruta que debemos llegar para venderle al cliente. Entonces, es decir, cuáles son los pasos que voy a tomar uno a uno que me van a garantizar que si yo sigo a pie de la letra esos pasos, el cliente, la venta se va a venir dando de una manera mucho más fácil que si de pronto lo hago de otra forma. Entonces, acá que estamos teniendo en cuenta una validación de kit que ya está planteado. Partimos de esa validación para poder testearlo desde un ángulo comercial a algunos clientes. Entonces vamos y hacemos el acercamiento con unos primeros clientes, evaluamos qué pasó, es decir, si de hecho tuvimos una respuesta positiva o de pronto durante esos clientes probablemente no se entendió el mensaje o se vio de pronto algo que debamos cambiar. Cambiamos el enfoque del ángulo y para volver a hacerlo a otros clientes y así vamos haciendo un ejercicio donde se pueda iterar los resultados, registrándolos para que podamos tener el enfoque y el ángulo que necesitemos para cada experimento de ventas. Entonces, esto es súper importante porque va a garantizar que al final tengamos el paso a paso necesario para el cierre de lo que les comenté de la venta. Bueno, aquí simplemente quisiera como saber si hay, bueno, primero si hay dudas, si hasta el momento tienen preguntas de esta parte de fase de investigación. ¿Alguien tiene dudas? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Ok. Y quería hacerles énfasis en esta división, porque muchas veces indagamos necesidades y entonces simplemente, bueno, listo, yo indago, prototipo, itero, vuelvo a prototipar, vuelvo a iterar y voy ajustando las necesidades y sabemos que eso es muy importante, pero igualmente importante es comunicar esa diferencia, que es justo lo que Shirley nos estaba enfatizando ahorita. ¿Qué pasa en ambientes comerciales hostiles, en industrias donde la competencia en esta parte de ventas es muy fuerte? Puede pasar que nosotros tengamos facilidades diferenciadas, características diferenciadas de producto en términos tecnológicos y profundos, pero si el cliente no las evidencia con esa claridad, puede estarle la competencia vendiendo casi que los mismos beneficios, digamos que a punta de discurso comercial, sin cumplir en el trasfondo técnico todas esas características realmente diferenciadoras. Entonces, eso es, digamos que muy importante, especialmente para empresas como la nuestra, donde la diferenciación en términos de producto, de capacidades del producto, es muy importante en términos, digamos que de ya el desarrollo técnico de trasfondo, ¿no? Y esa solución, pues entonces tiene que ser visible, no se puede quedar en el back, mejor dicho, tiene que ser seguramente digamos que sensible y de fácil captura para ese cliente, tanto en el front de la herramienta como en el discurso comercial fácil de diferenciar frente a la competencia. Entonces, bueno, aquí para cerrar ese capítulo de Shirley, les contamos que nosotros ya estamos a puertas de cerrar al menos digamos que la innovación más reciente, el proyecto más reciente del que les estaba hablando ahorita Agustín. No les podemos dar tantos detalles como quisiéramos en este momento por temas de secreto industrial, pero les podemos decir que es una solución que optimiza la gestión de las comunicaciones de entrada. No, pero podemos preparar una charla por allá para diciembre o enero. Eso sí, con mucho gusto. Sí. Más adelantico les damos muchos más detalles. Sí, digamos, si uno mira el modelo de alistamiento que aquí se ha presentado en este escenario, que me parece buenísimo, los alistamientos tecnológicos de cadena productiva, vemos que abajo está el comercial. Y el modelo de alistamiento comercial es el que ha presentado como más vacíos. Me acuerdo de la presentación, no me acuerdo el nombre del muchacho, pero era un proyecto que me pareció sensacional sobre usar tecnologías de punto, no sé exactamente qué es la tecnología de punto, pero me acuerdo del nombre, para hacer planos, para mapear áreas, hacer diseños sobre la base del uso de drones. Y me acuerdo que el expositor o el emprendedor, si bien lo hizo casi como una nota de pie de página, señaló que una de las dificultades
más grandes que había tenido, y por el hecho de ser un producto tan nuevo era cómo venderlo, cuáles eran los canales, cómo se mercadea, el pricing, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hoy hemos querido hacer todo este énfasis en la parte de alistamiento para llevar al mercado. Para ilustrar. Profesor, del emprendedor que usted habla es Cristian Morales, que tiene una empresa que hace como mediciones y reconocimientos de áreas y de construcciones. Correcto, es Cristian Morales, sí señor. Sí, y qué buena ese énfasis que ustedes nos traen en esta charla, porque es en el alistamiento comercial una de las cosas más flojas que, digamos, un emprendedor típicamente tiene. El emprendedor es muy bueno en lo técnico, en el hacer de su arte, de su oficio, pero cuando lo va a comunicar, cuando lo va a alistar empresarialmente, pues debe buscar como ayudas, y ahí estamos nosotros. Y quería anotar, con lo que nos aclaran ahorita ustedes, es que es muy importante comunicar la diferenciación. No solamente saber que la tienen, sino hacerla muy expresa frente al cliente. ¿Es así? Tal cual. Perfecto, muchas gracias. Tal cual, tal cual. Bueno, de una vez los estamos entonces invitando a una próxima sesión, y aquí también ya, si están de acuerdo el profesor Alfonso y el profesor Fernando, pues con mucho gusto nos estaremos viendo. Yo creo que más que cerrando el año, posiblemente iniciando el que viene con esta solución, pero ya aquí presente para que ustedes la vean funcionando. Por ahora, pues es una primicia que tienen aquellos clientes que han estado haciendo parte de este proceso de co-construcción. Pero por ahora les puedo pasar un poquito de un spoiler, contándoles que es una solución, primero que todo, es única en Colombia. Una vez más, repetimos, primeros en Latinoamérica, optimizando la gestión de comunicaciones de salida y entrada, brindando una experiencia diferenciada al cliente de usuario. O sea, toda esa capacidad tecnológica del back se va a hacer muy evidente en el front de la herramienta, y va a permitir la información accionable para la toma de decisiones. ¿Información en qué sentido? Ahorita vamos a ver, pegándole exactamente incluso a cuáles macro tendencias en la comunicación. Entonces, lo que se viene es grande, y queremos mantenernos, como lo hemos estado haciendo desde el comienzo de nuestro negocio, a la vanguardia. Entonces, ¿cuáles son esas macro tendencias? Las que mueven ahí sí los indicadores. Macrotendencias hay muchas, y seguramente ustedes en este espacio de transferencia de conocimiento, sobre todo enriquecido a punta de emprendimientos, pues habrán estudiado varias de ellas. Nosotros aquí estamos listando 8. Esas 8 son las macrotendencias señaladas en el último Singularity U Summit de 2020. Se pasó, de hecho, hace una semana. Tuvimos la oportunidad, pues varios emprendedores, empresarios, emprendimientos, spin-offs de Colombia, incluso el sector gobierno, de estar vinculados en esta conversación muy interesante para potenciar la innovación y el emprendimiento del país. Hubo un speaker en particular que nos habló de las Exonomics y de los modelos exponenciales, y esos modelos de negocio exponenciales, según él, su empresa, ya han estado, digamos que, profundizando bastante en este tema, y pues teniendo en cuenta que eran todos speakers de vanguardia, nos nombraban estas 8 macrotendencias. Y para esas 8 macrotendencias nosotros, pues obviamente nos fijamos especialmente en algunas. Habrá unas que hasta el momento parecieran, digamos que afectarnos de manera más tangencial, pero aquellas que nos afectan de manera más directa, aquí les estamos de hecho señalando sus impactos. Cada uno de esos impactos podría perfectamente cambiar en 180 grados la manera en la que hoy nos comunicamos, o en 180 grados la manera en la que hoy desarrollamos capacidades tecnológicas nuevas en comunicación en el mundo, ¿sí? Aquí yo, digamos que no me voy a detallar en cada una, algunas, por ejemplo, blockchain, para montar cualquiera de estos productos que les acabamos de comentar, tanto en salida como en entrada. Nosotros tenemos que hacer una muy buena gestión de datos, las bases de datos que se están manejando en cada uno de estos integraciones entre los diferentes
facilidades que tiene cada uno de los ecosistemas de estos productos, pues es fundamental. Uno tiene que saber muy bien qué tipo de base de datos maneja, con qué tipo de programa, etcétera. Pero ahora imagínense que toda la parte de gestión de datos está siendo transformada drásticamente en el mundo por el blockchain. Y entonces, ¿qué pasaría si el blockchain sigue avanzando a la velocidad a la que va? Y en qué momento las bases de datos ya no van a ser ni siquiera como las estamos manejando hoy, ¿no? Ni siquiera como las conocemos. Eso por dar un ejemplo, pero el ejemplo más fehaciente, digamos que el que a hoy podríamos decir que de manera más contundente nos está a nosotros afectando es toda la parte de interpretación del lenguaje que se está trabajando a niveles de la macrotendencia de inteligencia artificial. No sé qué tantos de ustedes estén familiarizados con el GPT-3. Prácticamente pues está transformando no solamente el mundo del desarrollo, sino el mundo de lo que la inteligencia artificial puede prácticamente hacer. O sea, este es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial abierta que prácticamente nos permite programar, diseñar. Es prácticamente una inteligencia artificial que termina conversando con el humano de política, de economía, de religión. De hecho, el ejemplo que nos pusieron en Singularity View fue una conversación donde la inteligencia artificial se le preguntaban cosas como, ¿es posible hablar con Dios? Y respondía. O sea, ¿es posible volverse Dios? Y respondía, ¿no? Y respondía, pues, cosas como filosóficas y potentes, ¿no? Que uno dice, uy, nunca me hubiera esperado que la inteligencia artificial estuviera en capacidad de conversar conmigo, ¿no? De esa forma tan fluida. Ahora, esas macrotendencias que, si ustedes se dan cuenta, impactan no solamente la forma en la que nosotros desarrollamos, concebimos, utilizamos la tecnología, sino la forma en que los seres humanos nos comportamos, sin duda, impactan todo lo que tiene que ver con el diseño centrado en el usuario. Nosotros digamos que el diseño centrado en el usuario premia varias premisas. Nosotros en particular rescatamos estas tres, ¿no? La de la eficiencia, todo tiene que ser intuitivo, rápido y simple. Ustedes mismos en el ejercicio de ahorita más temprano nos dijeron, lo que pasa es que necesito responderme con inmediatez, ¿no? ¿Cuál fue el punto de dolor que señalamos en el ejercicio? Venga, que yo lo anoté por acá. Respuesta en tiempo real, fue lo que ustedes dijeron. La mayor dificultad o reto que yo tengo que poder atender de cara a las comunicaciones con mis clientes o usuarios es la respuesta en tiempo real. Pues ahí está pintada, imagínensela. Premiando la eficiencia, inmediatez en el video recepción y hipercustomizada, ¿no? Entonces tenemos, nada, pues horrible anglicismo, ese de hipercustomizado, horrible anglicismo, pero bueno. Yo sé, pero si alguno de ustedes tiene una forma de decir eso en español más bonita, por favor, de una vez alce la mano y me la comenta. Porque por ahora es la forma en la que todos nos entendemos. Pero sí, o sea, al final vemos un mundo moviéndose muy rápido y un cliente y un usuario, aquí todo el tiempo hablamos de cliente y usuario, pues porque no, a veces son el mismo, no, a veces no, que tienen estas necesidades, ¿no? Todo customizado, todo para ya. Si yo envío un mensaje, necesito que llegue ya, pero además de todo quiero recibir la respuesta ya mismo, ¿no? Y intuitivo, rápido y simple, que fue lo que estuvimos precisamente hablando ahorita en cuanto a experiencia de usuario. Y bueno, quisiéramos hacer un énfasis especial de cara a la comunicación en una de esas tendencias también, y es el marketing de precisión. Entonces yo aquí le doy la palabra a Shirley para que nos dé una notica sobre eso, postrecillo. Listo. Entonces, si se dan cuenta hasta el momento, o lo que acaba de decir Diana, estaba haciendo mucho énfasis en la personalización y también en que la información llegara a tiempo real. Entonces, esto de marketing de precisión habla, digamos, con tres fundamentos importantes, y es cómo conecto, conozco y convierto a mi cliente. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Llegar a personificar mis comunicaciones para incrementar los mensajes que van dirigidos a nuestros clientes y a nuestros usuarios. ¿Qué puedo lograr con todo esto? Puedo lograr recomendaciones de productos que lleguen en tiempo real a través del uso de ciencias y análisis de datos. Y a través de la analítica y el machine learning puedo predeterminar el comportamiento de esas personas. Algo también súper importante acá de entender que este marketing de precisión nace por el bombardeo que se está generando de la comunicación hacia nuestros clientes, de información. Entonces, como les comenté, si se dieron cuenta, todo tiene que ver con que todo está, al principio estábamos viendo que el mundo estaba
más conectado, con más horas de pronto en los celulares, en internet. Entonces hay un bombardeo constante de las marcas y ya los clientes y los usuarios, ese mensaje no le está llegando de la misma manera, porque a veces esos mensajes son enviados para todo el mundo y no están llegando a cada cliente personalizado de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias. Entonces, prácticamente lo que nos invita y a lo que nos lleva el marketing de precisión es poder mejorar ese tema de enviar mensajes a todo el mundo y poder entender un poco por dónde le gusta a esta persona que le envíen los mensajes, qué le gusta en el momento en que le gusta, y esto también va a traer beneficios a las empresas, porque yo no voy a enviar 10.000 mensajes por 10.000 canales, sino que ya yo sé cuántos tienen que ir, por dónde tienen que ir y a qué hora. Entonces también es un poquito la invitación acá para explorar un poco sobre este marketing de precisión, que a nosotros como empresas también nos va a traer mucho más beneficios si los empezamos a explorar para aplicarlo. Bueno, y además del deleite de hablar de las posibilidades que el futuro nos ofrece en cuanto a tendencias y capacidades tecnológicas, vale la pena también que nos hagamos algunas preguntas. Y aquí traemos 3 preguntas, ¿no? Yo le diría como 3 píldoras donde uno se cuestiona frente a este negocio de la comunicación, ¿no? La primera, en este mundo hiperconectado, además de todo ahorita en cuarentenado, ¿no? Donde la manera en la que percibimos el mundo exterior ahorita es a través de esto, ¿no? De estas pantallas, la pantalla del celular, la pantalla del televisor, la pantalla del computador. Y donde la cantidad de negocios que están tratándose de comunicar con nosotros es todos, porque todo el negocio que era presencial se volvió digital. Eso sí, la transformación digital dejó de existir y ahora se llama la implementación digital, ¿no? Entonces, en esa realidad, ¿cómo diferenciamos la comunicación relevante del ruido? Primera gran pregunta. Y ojalá ahorita, cuando terminemos la charla, podamos darnos un buen debate sobre el tema, ¿no? Segunda pregunta. En ese mar, que a todas luces es un océano rojo, porque es el océano rojo de las comunicaciones y el océano rojo del marketing de precisión, ¿cómo mantenernos relevantes al comunicarnos? La pregunta de oro, que tiene mucho que ver con el ejercicio que trajimos para ahorita, para el comienzo de la tarde. Y la última gran píldora, ¿no? ¿A quién le pertenece lo que comunicamos? ¿A quién le pertenece lo que monté en mi perfil de Facebook? ¿Por cuánto tiempo le pertenece? ¿A quién le pertenece todo lo que estoy intercambiando en mi empresa? Por ejemplo, si estoy utilizando WhatsApp como canal corporativo. El que va a saber la frecuencia con la que me comunico con mis proveedores, clientes, empleados, colaboradores, ¿sí? ¿Va a ser el dueño de la app? ¿Voy a ser yo? ¿Cuándo me vuelvo yo el dueño de esa información y cuándo la puedo monitorear, ¿no? Y finalmente, quien la está recopilando, ¿cómo la va a utilizar? Entonces, estas todas son, digamos que unas píldoras bien importantes, que vale la pena que estemos todo el tiempo como pensando de cara a estos grandes avances de la tecnología. Entonces, claro, si nos queremos comunicar mejor, sin duda. Si queremos potenciar nuestro negocio, claro que sí, generar cada vez unas ofertas de valores diferenciadas y comunicarlas con efectividad y poderlas, digamos que, hacer llegar de manera efectiva al cliente, igual que queremos responder todas las dudas del cliente, ¿no? Pero la plataforma que escojamos, el mecanismo que definamos para poder comunicarnos de una vía o de ambas, va a hacer toda la diferencia frente a la respuesta a estas 3 preguntas. Entonces, queremos dejar simplemente una reflexión final, y es que en este mundo tan cambiante, posiblemente el valor principal sea la adaptabilidad. De hecho, cuando nosotros nos preguntan qué creemos de la innovación en Inalambria, pues creemos que es gestionar proactivamente el cambio. Eso es innovar. No esperar a que el cambio nos atropelle, sino que ir antes. Entonces, aquí les dejamos pues una de las frases que recientemente, de hecho, estuvo publicando Barry Schwartz, es uno de los comentaristas, digamos que a los que les hacemos follow-up aquí en este equipo, en una revista de interés. También fue hecho tuiteado también por varios
expertos y, digamos que influenciadores clave en los últimos 15 días en innovación en el mundo, y nos dice justo eso, ¿no? Cuando usted va a tomar decisiones en un entorno en permanente cambio como el entorno en el que estamos ahorita, pregúntese, ¿qué tipo de posición estratégica tengo yo que definir, ¿sí? ¿Cómo me quiero parar estratégicamente de cara a estos posibles escenarios de futuro, que son muchos? Porque tan posible es que yo esté en el escenario 1 de futuro como en el escenario 20. Entonces, prácticamente el consejo resultante es ese. Pregúntese usted qué posición estratégica le va a dar unos resultados suficientemente buenos ante cualquiera de los escenarios de futuro que se puedan develar. Y esa es nuestro valor de despedida y el valor con el que nos despedimos aquí, la adaptabilidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y esperamos, pues, anhelamos que estos contenidos hayan sido valiosos para ustedes, que se sientan invitados y se sientan interesados en nuestra próxima sesión, que va a ser en unos mesecitos, con ya la solución, pues, con la posibilidad de publicarla. Y abrimos el espacio, pues, para preguntas. Bueno, Diana, muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Shirley, por la exposición. Pues sí, damos entonces el momento para intercambiar opiniones, preguntas que tengamos en la sala. A mí me quedó, pues yo voy allí mencionando unas que tengo mientras que se van presentando las que tengan los asistentes. Quedé muy pensativo en esas últimas píldoras, como las llamaba Diana, que es cómo diferenciar la comunicación relevante del ruido. Y que veo que está súper conectada con otra, que es cómo nos mantenemos relevantes. Es como dos caras de la misma moneda, porque aunque uno quiere comunicar y estar muy activo frente al cliente comunicando la diferenciación que me hace muy diferente, perdón ahí la redundancia, imagino que todas las demás empresas también quieren hacer lo mismo. Entonces, esa me quedó sonando mucho, ¿no? Porque como que por un lado es cómo diferencio lo relevante de todo lo que hay, y por el otro lado estoy yo como empresario, como emprendedor, queriendo ser relevante. Sí. No, pues totalmente. Para nosotros es, de hecho, por eso es la primera píldora, porque creo que es el derrotero en el que estamos ahorita todos, ¿no? Empresarios, emprendedores, y es en este océano rojo de la comunicación, cómo nos hacemos pertinentes, relevantes. Hay, digamos que, pues, un ejemplo, digamos, puntual, de hecho, de nuestra empresa hermana Túnel. No sé qué tantos de ustedes conozcan Túnel, pero es un canal de comunicaciones inmediato con mis agentes, con mis proveedores de servicio, ¿no? Y entonces me permite, por ejemplo, varias de estas, vamos a volver aquí un momentico, varias de estas, a quién le pertenece lo que comunicamos, pues me permite tener una trazabilidad completa de con qué frecuencia se están comunicando dentro de la solución mis agentes, por ejemplo, en seguros, ¿sí? O mis agentes en seguridad, si soy una empresa de seguridad, ¿a qué horas? Cuáles son los días de pico alto y cuáles son los días de pico bajo. Si yo en cambio de comunicarme con ellos por ese mecanismo me comunico vía WhatsApp, pues imagínate la trazabilidad que tengo en la información, ¿no? Entonces, como que buena parte de estos derroteros se solucionan definiendo muy bien qué proveedor de servicio de comunicaciones escojo, ¿no? Cómo mantenernos relevantes al comunicarnos, pues sin duda pudiendo comprender la manera en la que el colombiano se comunica. En el caso puntual nuestro de Inalambria, estuvimos, por ejemplo, trabajando con varios clientes del sector salud, pero ese ejemplo en particular del que les hablaba ahorita Jennifer,
pues prácticamente les puedo decir que tenemos más conocimiento del lenguaje que utiliza el colombiano para entenderse con las empresas del sector de la salud que ningún otro. Entonces, les entendemos hasta, bueno, cada una de las maneras en las que explican pues un dolor en ese chatbot de sector salud, porque ya está entrenado y superentrenado pues para el sector. Entonces, sí viene siendo muy relevante definir cuál es mi proveedor de comunicaciones, ¿no? Porque es ese que más sabe, es ese que ha desarrollado esas diferenciales. A mí me encanta que aquí una persona nos respondió, mira, Ricardo Alberto Ortegón nos dijo hiperpersonalización en vez de hipercustomización, y es justo eso, ¿no? Yo hiperpersonalizo para mi negocio. Hiperpersonalización, perfecto, muchísimas gracias. Gracias de verdad, Ricardo. Vale, sí. Diana, pero entonces en ese sentido, y pues ahora aquí como esa pregunta que puede ser tanto desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del marketing o la comunicación, de poder entender y comunicarse con esa cliente potencial, con mis audiencias. Es decir, puede tener énfasis en esa expertise de la comunicación, la solución, pero también la tecnología me puede ayudar a mejorar esa habilidad de entenderme con mi cliente. No sé si fui claro. Que yo veo que ese reto que tienen todas las empresas, emprendedores, de comunicarse con sus clientes, pues tienen dos formas de abordarse, desde la comunicación misma, pero también desde la tecnología que soporta esa comunicación, que era algo que pues creo que ustedes son muy buenos en eso, en entender una tecnología que soporte una buena comunicación y también, pues, como tú lo acabas de decir, conocer muy bien al cliente para que uno sepa cómo son las maneras en que se comunican esos clientes, esas audiencias de interés. Yo creo que pintaste muy bien el escenario. O sea, tal como tú lo acabas de decir, es un tema de fondo y de forma. Y en cuanto a forma, pues nosotros les damos aquí efectivamente la solución o varias soluciones, sin duda. Y en cuanto al fondo, de hecho, pues un poco también, ¿no? Si la forma te permite, por ejemplo, leer vía reportes y entender vía dashboards, al final, lo que te decía, frecuencia. ¿Cuáles medios son más exitosos que otros? ¿Con qué frecuencia me usan? ¿En qué momentos de la semana? ¿Qué tipo de mensaje? Pues digamos, nosotros no te podremos ayudar a diseñar tu campaña, pero sí te podemos ayudar a medirla, ¿no? Entonces, la campaña que mandaste iniciando mes te funcionó el doble de bien que la de cerrando mes, por ejemplo. Entonces, ese tipo de data pues también te puede ayudar bastante. O sea, esas soluciones de forma tecnológica te pueden estar ayudando a diseñar mucho mejor el fondo, el trasfondo de tu mensaje, que es un poco lo que tú nos comentabas. Y esa misma, digamos, propuesta de valor es la que ustedes le prometen, le ofrecen a sus clientes, como ese soporte en el tema de la tecnología para la comunicación y en la misma comunicación. Pues sí, eso es, hoy en día la verdad es lo que reportamos, ¿no? La capacidad que tiene uno para tomar decisiones a partir de reportes. Yo ahí quiero agregar un pedacito, y es que digamos que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros en el mercado es que somos muy aliados de nuestros clientes, o sea, los consentimos mucho, como tú dices, y literalmente les decimos, les aconsejamos, ¿no? Porque tú sabes que a un cliente uno no le puede decir es que la mejor forma de comunicarse es esta y así se debe hacer. Uno siempre le sugiere al cliente, mira, encontramos que la mejor manera siempre es, primero, ejemplo, saludarlo y decirle de qué empresa le estás hablando y que le vas a decir que esto no tiene un costo. Eso ya para él marca mucho la diferencia. En cuanto a la adaptabilidad de la tecnología, pues digamos que nosotros nos adaptamos, como dice Diani, en diferentes formas y eso es como un reto bastante interesante que nos obliga también a nosotros en innovación a estar en busca de esa tendencia, porque ustedes saben que hoy podemos decir que la tecnología es el celular, pero si un día de mañana el celular migra a, no sé, relojes inteligentes, pues nosotros como empresa tenemos la obligación y el deber de también migrar nuestras comunicaciones y todo lo que ya tenemos a ese tipo de tecnología.
Entonces, es muy como el reto de estar pendiente, como estábamos viendo, de los clientes, y el reto de la tendencia para no ir muy de la mano los dos al tiempo. Mira que Vale, sí, este bien. trabajo de consultoría que comentas, Jen, es muy importante. Tú puedes tener un chatbot, una vez más, ¿sí? Pero, ¿cómo diferencias del chatbot? Bueno, de una parte, la inteligencia artificial que está detrás, ¿no? Pero de otra, el flujo que escoges. Entonces, cuando estás trabajando con una empresa que ha trabajado con muchas otras, que ha gestionado muchos clientes, que ha implementado muchos flujos de comunicación, te pueden ayudar a decir, cuando tú vienes con un flujo y me dices, mira, Diana, yo quiero en particular en mi emprendimiento de sector alimentos, por ejemplo, atender a mis clientes en mi página web, el mismo ejemplo que nos traía uno de los asistentes, y responder sus inquietudes así pues uno a uno. Entonces, tengo esta gama de preguntas frecuentes y quisiera atenderlas en este orden, ¿sí? Cuando tú tienes un consultor de diseño de producto, de hecho es el rol que tiene en este momento Jen, y así como hay también consultores, especialmente en el departamento de ventas de Inalambia, digamos que muy especializados en esto, también tenemos de hecho consultores en la parte de operaciones, todos respondiendo a diferentes ámbitos de este derrotero que te acabo de comentar. Te podemos ayudar perfectamente ¿cómo se diría? A prever qué tan exitoso va a ser ese flujo de comunicación que tú estás imaginándote en su implementación real, ¿no? Entonces, qué tan exitoso es esa secuencia, qué tan exitoso es utilizar ese tipo de mecanismo de tecnología detrás de, etcétera, para poderlo, pues, optimizar. Entonces, sí, la verdad, estas son soluciones a la medida, ¿no? Son consultivas al final, sobre una misma plataforma tecnológica, pero tienen que estar adaptadas. Sí. Sí, y no solo eso. Es como una combinación de tecnología y la forma del lenguaje. Por ejemplo, cuando nosotros arrancamos hace muchísimos años con la mensajería de texto tradicional, teníamos que enseñarle a nuestros clientes cómo escribir un buen uso del lenguaje, nada de tecnología, ni de desarrollo, ni programación, sino cómo escribir en buen castellano para que un mensaje tuviese el impacto que se requería. Por decir cualquier cosa, tú no le puedes preguntar a alguien, ¿qué es lo que dices, viejo? No, hay que mandar una pregunta bien planteada o una información bien articulada. Así que parece que eso fuese lo de menos, pero muchas veces es lo de más. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Pues ahí estamos pendientes de cualquier otra pregunta. Yo tengo una, pero pues demos un momento a ver si hay alguna, Claro que sí. alguna duda de alguno de nuestros participantes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Byron? Sí, Byron. ¿Cómo estás? Sigue. Bueno, en este momento yo no tengo pues ya una empresa establecida o todavía estoy trabajando en el desarrollo de un proyecto. Es una app que permite a las personas agendar la recolección de residuos reciclables. Okay. Entonces, bueno, en ese sentido yo aún no tengo clientes, pero un problema en el que me enfrento en este momento es cómo llegar a esos clientes. Por ejemplo, en principio cualquier persona que tiene residuos reciclables podría ser un cliente, pero ¿cómo, o sea, cuál sería la estrategia para llegar a un determinado sector para que estas personas primero conozcan la aplicación, para que puedan pues descargarla y posteriormente pues ahí sí pueda empezar a trabajar con esas personas a partir de ese uso de la aplicación? ¿Cómo uno hace esa sectorización o sí, como esa divulgación? Sí. Pues. Gracias, Byron. Sí, mi duda también iba, pues creo que esta que nos presenta Byron es como hacia la investigación que hablamos ahorita. Ustedes nos mostraron lo que hacen en tema de investigación. Entonces, bueno, pues Diana, Shirley o Jennifer, ¿cómo Bueno, ven esa pregunta? Ahí tenemos un reto. Pero bueno, no, yo te quisiera hacer, digamos, así nada más al rompe, casi que una contrapregunta, y es, ¿tú ya te fuiste a hablar con los recicladores?
O sea, esa es la primera pregunta, porque tú puedes tener, o sea, en este momento, voy a volverme aquí a una diapositiva que estaba por acá arriba. Mira, vamos a discutirlo. Ahora, aquí tenemos un reto bien interesante y me anticipo para el apoyo que requieras, cuenta con nosotros, ¿oíste? Y eso podemos hacerlo como un experimento. Mira. Muchas gracias, profesor. Respondiendo a la pregunta, hay varias formas de reciclaje. Bueno, hay dos, una en donde ya hay empresas constituidas como recicladores, y la otra es pues el reciclado, los recicladores que no están asociados a ninguna empresa. Yo no he tenido contacto pues con ese grupo porque pues no hay una forma de tener contacto directo más que las personas que, digamos, pasan cerca de determinadas casas, pero he tenido contacto con 2 empresas de reciclaje. Ok, entonces tú mismo lo acabas de decir, tienes el mercado de los asociados y los no asociados. Los asociados siendo fáciles de contactar, porque me imagino que eso es googlear y te salen ahí empresas de reciclaje. O sea, si tú fueras un cliente para una empresa de reciclaje, seguramente ellos se encargan de estar accesibles, ¿sí? Bueno, mejor dicho, a la orden en diferentes medios. Entonces ahí, pues, te puedes hacer un buen mapa rápidamente como cliente de esas empresas que asocian a los recicladores. Ahora, los no asociados también hay que irlos a buscar, por más que estén no asociados. Y yo sé que ahí el ejercicio seguramente no va a ser de investigación de mercados cuantitativa, súper representativa estadísticamente, ¿sí? Pero va a ser cualitativa y va a ser muy importante porque esta audiencia a la que tú quieres llegar con una app, nos tocaría preguntarnos en términos de los datos que estuvimos el día de hoy compartiendo. ¿Esa es una audiencia que tiene celular? ¿Qué tipo de celular tiene esa audiencia? ¿Tiene una celular? No, habría que buscar, por ejemplo, el distrito. Yo me imagino que debe tener una base de datos de recicladores, o la oficina, sí, de la administración pública, de bienestar social, no sé, pero habría maneras, pero hay que investigar. La Secretaría de Integración Social. Ok, puede ser por ahí. Exacto, entonces por ahí también te puedes, pues digamos que apoyar en una base de datos, pero digamos que lo que yo estaba proponiendo era un ejercicio un poquito al rompe, ¿no? Y es, lo que te digo, no será estadísticamente representativo, pero por ahí empieza uno a entender esas necesidades de fondo, llamémoslo. Entonces, cuando yo voy a donde los recicladores no asociados, yo me pregunto, por ejemplo, ¿tienen celular? ¿Salen a trabajar con el celular o no? ¿Qué tipo de gamas de celular tienen, no? Porque si no es un celular inteligente y no maneja datos, entonces, ¿cómo van a poder utilizar esta app? Eso es importante. Entonces, ahí empieza uno a decir, bueno, posiblemente en este caso, así nomás a ojo de buen cuero, empieza uno a ver, tal vez mis early birds, mis compradores iniciales no van a ser los recicladores no asociados. Posiblemente ellos van a comprar después este producto, ¿sí? Posiblemente mis early birds, mis primeros compradores o quienes van a tener fe inicialmente, van a ser los asociados, ¿no? Porque me están respondiendo varias de estas preguntas de tajo. ¿Cómo lo ves? Yo puedo complementar un poquito. Claro. Listo. Yo veo que tú tienes una necesidad que no es como una necesidad planteada y que tienes que hacer la necesidad, como crear esa necesidad en el mercado. Entonces, en ese sentido, como dice Diana, como tienes varios tipos de opciones ahí, investigar como lo que dice Diana y el cliente, que es uno de los principales en tu proceso, que son los recicladores, y adicionalmente, mi consejo sería que fueras a ver los diferentes como cumbres, invitaciones, eventos, que averigües como todo lo que tiene que ver como con eventos de reciclaje o ecología en el país, empezando principalmente en el país. Adicionalmente, en todo lo que tiene que ver con la academia, que son muy asociados a ese movimiento ecológico y de reciclaje, para difundir tu idea, ¿no? Y empezar a mirar necesidades, a medir tendencias, a mirar quiénes son esos clientes, quiénes son esas personas que están interesados en hacer eso. Digamos, un dato ahí es, tú sabes que todas a nivel nacional, bueno, en específico en Bogotá, todas las empresas les reducen en los conjuntos, se les reducen los costos del camión de la basura si hacen bienes reciclables. Entonces también incluso es un mercado posible en donde tú podrías llegar
hablar como con lo que dice Diani o bueno, Agustín de los distritos o alcaldía, de cómo tú te puedes llegar a esta innovación o este producto a incluirte de ahí y hablar con los Las representantes. empresas recolectoras de basura, sí, las Exacto. tradicionales. Sí. Y ahí tú vas recogiendo como información y vas formando el perfil de diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de cómo puedes abordarles, incluso tendrías en ese entendimiento, en esa investigación, también vas a encontrarte que la misma forma como te vas a comunicar con las personas que estén en los eventos de ecología y de reciclaje, no va a ser la misma forma que vas a tener que comunicar con los recicladores. Entonces, eso también va a ser una experiencia bastante enriquecedora porque te va a mostrar que a ellos les vas a hablar de una forma diferente y adicionalmente lo vas a involucrar en tu proyecto o en tu proceso de una forma con unas etapas en específico. Ese es como mi consejo en ese sentido. Mira que ahorita Jen acaba de traer a colación algo muy importante y es cómo construyes comunidad. Entonces, para construir comunidad, pues primero tienes que hacerte parte, ¿no?, de esa comunidad. Y en este caso, si estamos comprendiendo bien tu modelo de negocio, no es una comunidad, sino que son varias. Entonces, mira, por un lado tienes la comunidad de empresas que compran residuos reciclables. Esa es una comunidad y seguramente a esas empresas y a esas audiencias las encuentras en un tipo de ambientes, ¿no? Varios de los que nombró Jennifer. Una segunda comunidad es quienes producen esos residuos reciclables y esa comunidad posiblemente se reúne en otros espacios. Digamos que si los que compran los residuos los encuentras en varios de los simposios que te acaba de nombrar o foros en los que te acaba de nombrar Jennifer, posiblemente quienes producen los residuos reciclables los encuentras en la ANDI, los encuentras en otro tipo de espacios, ¿no? Y la tercera comunidad es la comunidad que los recoge. Ahí sí, quienes los manipulan, los recolectan. Y esa comunidad ya la habías dividido ahorita en dos ámbitos, ¿no? Quienes están asociados y quienes no están asociados. Y yo incluiría ahí, incluiría un tercero, son las empresas formales recolectoras de desechos. Están en esa tercera comunidad, ¿no?, que están las empresas formales asociadas y las no asociadas. Yo para cerrar, Byron, nada más te quería dar un tip o digamos que un consejo muy, muy personal. Escuchando todo lo que estaban diciendo de cómo entendías específicamente el tema de recolectores y entendiendo todo eso, hay un lugar donde puedes buscar y encontrar información sobre los recolectores y es obviamente las redes sociales y específicamente hay una persona que se volvió youtuber por ser recolectora. Ella cuenta su historia, cuenta cómo lo hacen, cuenta todo. Entonces te traigo el ejemplo para que o sea, la busques y que ahí también te puedas empezar a informar y como mapear un poco de cómo sería como el perfil de esas personas y por ahí también te podrías de pronto incluso contactar con esa persona para entender un poquito más. Cuéntanos, Byron, ¿qué esto que te hemos comentado te hace eco? Bueno, estaba ahí escribiendo por el chat. No, pues igual, él estaba agradeciendo por la información. Pues efectivamente sí hay varias caracterizaciones de pues diferentes comunidades y mi pregunta iba bastante más enfocada como a las personas que generan esos residuos. Okay, pero hasta ahora todo ha sido muy claro y sí, efectivamente también he estado como muy al tanto de, pues en este caso de este personaje, no recuerdo el nombre, y en general también de los espacios de información que tiene el distrito para para los no asociados recicladores. Pero no toda esta información ha sido muy útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Byron. Pues bueno, saliste con un aliado para tu proyecto de emprendimiento. Qué bien. Muchas gracias Así por es, todo. así es. Profesor Hernán, ¿tiene usted alguna intervención? No, yo creo que a nosotros toca ahí profundizar la alianza con el Inalambre y con el profesor Agustín. Ahí vamos. Toca profundizar, ¿no, Agustín? Claro que sí, imagínate. Para comunicar con la oferta de la Universidad Nacional y esos grupos de emprendimiento, claro que sí. Así es, eso nos eleva, bueno, sí, nos pone la vara a un nivel superior. Lo que pasa es que yo creo que hay que trabajar mucho los mecanismos de alianza universidad-empresa.
Sí, así Yo es, creo que, exactamente, así es. porque en eso estamos, pues, no, eso no lo veo yo tan claro y yo creo que toca trabajar mucho en eso. Yo, por ejemplo, lo de los ventiladores, yo no sé si los proyectos van a tener esto o no, pero son una buena experiencia en cómo debe trabajar en Correcto. la alianza universidad-empresa, que sí se pueden hacer o no. Independientemente de lo que explicaba ayer el profesor de la Universidad de La Sabana, es bien interesante. Hay mucha problemática que nosotros podemos trabajar, el tema de la energía en las zonas que no llega la... Bueno, hay mucha cosa, el agua, hay mucha cosa que se puede aplicar, tanto innovación social como innovación real. Es decir, hay que conseguir con aliados como don Agustín. Ok, no sé qué opina Listo. Alfonso. Sí, claro, sí, hay muchísimas aplicaciones que pensar. Por ejemplo, en esta búsqueda de lo que yo les mencionaba de los inversionistas, podríamos pensar en cómo a través de la comunicación con los egresados, porque hay muchos egresados interesados en, digamos, el egresado y particularmente el egresado de la Universidad Nacional es una persona que ama a la Universidad Nacional. Así es, ¿Sí? así es. Entonces, ese podría ser una forma de explorar, ¿sí? Hacer un Sí. desarrollo comunicativo interesante con ese propósito, ¿no? Para que Me después gusta. lo miremos Pues más también tarde. tenemos, yo por ejemplo estoy en un grupo de proindustria, la Andy también le caminaría. Por ejemplo, un día hablé con el dueño de Dunkin' Donuts, también estaría dispuesto a ayudarnos, gente que ha tenido experiencia empresarial nos ayuda. Es un poquito como trabajar ese tipo de cosas. Por ejemplo, con la Andy se puede trabajar bien, yo creo. Pues hay empresas de toda clase, pero Camilo Montes, por ejemplo, es uno de los que nos puede ayudar en el tema de cosas, que está manejado el tema de emprendimiento y nosotros hemos trabajado con ellos. Yo creo que es un poquito acercarnos más. Canaldés también, por ejemplo, ha trabajado con el grupo CEPRO. Yo creo Así que es. tenemos espacios. Y digamos, de alguna manera los intereses están alineados entre ellos y lo que aspiramos acá. ACOPI también se puede hablar con ACOPI. Hay mucha cosa que se puede hacer. Es un poco el modelo americano que maneja bien el profesor Agustín, Acá en de línea la con relación todo lo que están diciendo. universidad-empresa. Shirley, sigue. No, que en línea con todo lo que están viendo, creo que están botando mucha información para hacer y construir cosas juntas. Lo que queríamos era enviarles una invitación, ya les voy a mandar un link al chat para que todas las personas, las empresas que estén acá comunicados y quieran seguir en contacto con nosotros, pues nos dejen sus datos, podamos de pronto más adelante explorar y trabajar en conjunto con algunos de los temas que crean que sean necesarios o que necesiten específicamente. Aquí lo que les estoy haciendo es compartiendo un link para que llenen sus datos y si están de pronto interesados en que continuemos trabajando en un futuro. Yo creo que sí, además usted ya forma parte Muchas del grupo gracias. de nosotros, ¿no, Agustín? Ya forma parte del grupo de nosotros, ya es de la familia. Buenísimo. Así es, nosotros estamos en la base de datos de ustedes. Así es. Así es. Muchas gracias, Shirley. Así es. Y cuenten ustedes con nosotros, ¿verdad? Hernán, Alfonso, Fernando, todo el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Muchas amable. gracias, profesor. Ok. Pues bueno, Yo, ¿hay alguna otra pregunta? Sigue, Jennifer, claro. qué pena, lo único que les iba a decir como una sugerencia que a veces uno nota y es cuando la gente hace publicidad, hay empresas que les gusta mucho como resaltar la marca de su empresa y cuando hacen cierto tipo de publicidad que están patrocinando este tipo de eventos como lo que ustedes están hablando, los ventiladores, hace que otras empresas se llamen a sí mismos y digan, oiga, yo quiero contactarlos porque yo quiero participar, ¿no? Entonces, a veces la publicidad también trae gente bastante interesante y para eso pueden hacerlo por redes sociales o diferentes medios. Nosotros tenemos marca, tenemos que gestionar la marca. Creo que es lo más país y el 10º lugar más agradable para trabajar en el país. Dicen las empresas, no sé, los que hacen encuestas. Ajá, Y bueno. nosotros tenemos marca, es decir, nosotros también podemos jugar un poquito con la marca de UN. Ok, De acuerdo, así es. Bueno, si hay alguna otra
pregunta hacia nuestras expositoras. Estamos ahí pendientes. Yo tengo una pequeña curiosidad y es preguntarles sobre esta herramienta que nos compartieron ustedes y que hicimos el ejercicio al principio. ¿Esta herramienta la usan ustedes para indagar, para hacer los ejercicios de investigación con las empresas de sus clientes? No, esta la utilizamos para generar expectativa en las charlas, te confieso. Para hacer indagación con los clientes utilizamos otras, pero podemos hacer, pues hacemos ejercicios, ¿cómo decirlo?, con el mismo propósito, pero no, no Sí. es la misma herramienta. Igual, Vale, pero el hecho de indagar y de preguntar, ustedes hablaron de encuestas y de entrevistas, eso sí es fundamental. claro que sí, claro que sí. De hecho, el ejercicio con Joint, por ejemplo, se utiliza para poder hacer el ejercicio con Joint y tú no aburrir, o sea, te voy a poner estos términos. ¿A ti te dan, cuánto tiempo crees que te da un cliente potencial o real para una entrevista? Muy poquito, menos de 60 minutos. O sea que tú, pues, si te fue bien, te dieron media hora. Entonces, en ese espacio, para poder indagar necesidades, lo tienes que hacer de una manera muy dinámica. El ejemplo que les hicimos ahorita digamos, del ejercicio es, si se dan cuenta, la gente se siente como jugando, o sea, al rato le botas un chiste, como que no sienten que estás indagándoles temas de fondo, es más eso. Entonces, digamos que no les trajimos puntualmente el ejercicio con Joint porque era más largo, pero se monta en plataformas de este estilo, sobre todo ahorita que las reuniones son digitales, ¿no? Y se hace a manera de juego. Entonces la persona, entre chiste y chanza, te está dando toda una base de información sobre la cual tú puedes comenzar una conversación mucho más profunda. Pero está, si te das cuenta, es a partir del juego, del deleite, no sientes un poco la sensación de que estás ni mucho menos en una entrevista a profundidad para levantamiento de necesidades. Vale, muchas gracias, Diana. Pues bueno, yo creo que entonces así vamos terminando nuestra sesión de hoy. Agradecerles a Diana, a Shirley, a Jennifer, al profesor Agustín Vélez por todas estas ideas tan interesantes, por su apoyo para los emprendedores. A los asistentes, gracias por su atención, por sus preguntas. Creo que seguimos en contacto entonces y pues desearles un feliz fin de semana, agradecerles nuevamente por todas estas ideas y serán y son, yo sé, los temas con los cuales nosotros vamos a repasar con nuestros emprendedores cuando estamos haciendo el alistamiento comercial, toda la estructura de sus planes y de sus ideas de negocio son un buen insumo. Muchas gracias por eso y pues muy buen fin de semana. Okay. Igualmente, gracias a todos. Que descansen. Igualmente. Muchas gracias. Muchísimas Buenas tardes. Chao. Gracias a todos. Chao. 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 Feliz tarde, feliz fin de semana. Allí.